Quiero hacer una pregunta mientras ustedes buscan. Esta es una trivia, a ver si... No les digo el capítulo justamente para que no hagan trampa. ¿Se acuerdan ustedes? ¿Podrían decirme quiénes son los responsables de la construcción del tabernáculo en el Antiguo Testamento? ¿Se acuerdan? Bezalel y Aholiab. A ver, ¿alguien tiene otra respuesta? ¿Quiénes son los responsables de la construcción del tabernáculo? ¿Quién es? ¿O quién? También puede ser quién, si consideran que... Ajá. Me voy a sacar el saco, perdón. Los levitas, perdón que voy a poner esto. Bueno, ahí tenemos, estamos variando. Hay muchas respuestas posibles. Responsables. A ver, vamos a leer Éxodo 35, vamos a leer mucho. Y calculo que de leer este texto ya sería suficiente, pero igual después vamos a pensar en algunas cosas. Éxodo 35, versículo 4. Insisto que vamos a leer una porción muy extensa de este pasaje, pero es necesario. Éxodo 35, versículo 4, dice, si todos lo tienen: y habló Moisés a toda la congregación de los hijos de Israel, diciendo: esto es lo que Jehová ha mandado. Tomad de entre vosotros ofrenda para Jehová, todo generoso de corazón la traerá a Jehová. Oro, plata, bronce, azul, púrpura, carmesí, lino fino, pelo de cabras, pieles de carneros teñidas de rojo, pieles de tejones, madera de acacia, aceite para el alumbrado, especias para el aceite de la unción y para el incienso aromático, y piedras de ónice y piedras de engaste para el éfod y para el pectoral. Todo sabio de corazón de entre ustedes vendrá y hará todas las cosas que Jehová ha mandado: el tabernáculo, su tienda, su cubierta, sus corchetes, sus tablas, sus barras, sus columnas y sus basas, el arca y sus varas, el propiciatorio, la tapa del arca donde se echaba la sangre, el velo de la tienda, la mesa y sus varas y todos sus utensilios y el pan de la proposición, el candelero del alumbrado y sus utensilios, sus lámparas y el aceite para el alumbrado, el altar del incienso y sus varas, el aceite de la unción, el incienso aromático, la cortina de la puerta para la entrada del tabernáculo, el altar del holocausto, su enrejado de bronce y sus varas, y todos sus utensilios y la fuente con su base, las cortinas del atrio, sus columnas y sus basas, la cortina de la puerta del atrio, las estacas del tabernáculo y las estacas del atrio y sus cuerdas, las vestiduras del servicio para ministrar en el santuario, las sagradas vestiduras de Aarón, el sacerdote, y las vestiduras de sus hijos para servir en el sacerdocio. Mucho trabajo para hacer. Y salió, versículo 20, y salió toda la congregación de los hijos de Israel de delante de Moisés, y vino todo varón a quien su corazón estimuló, y todo aquel a quien su espíritu le dio voluntad, con ofrenda a Jehová para la obra del tabernáculo de reunión, y para toda su obra, y para las sagradas vestiduras. Vinieron así hombres como mujeres, todos los voluntarios de corazón, y trajeron cadenas y zarcillos, anillos y brazaletes, y toda clase de joyas de oro, y todos presentaban ofrenda de oro a Jehová. Todo hombre que tenía azul, púrpura, carmesí, lino fino, pelo de cabras, pieles de carnero teñidas de rojo o pieles de tejones, lo traía. Todo el que ofrecía ofrenda de plata o de bronce traía a Jehová la ofrenda, y todo el que tenía madera de acacia la traía para toda la obra del servicio. Además, todas las mujeres sabias de corazón hilaban con sus manos y traían lo que habían hilado: azul, púrpura, carmesí o lino fino. Versículo 26, y todas las mujeres cuyo corazón las impulsó en sabiduría hilaron pelo de cabra. Los príncipes trajeron piedras de ónice y las piedras de los engastes para el éfod y el pectoral, y las especias aromáticas, y el aceite para el alumbrado, y para el aceite de la unción, y para el incienso aromático. De los hijos de Israel,
así hombres como mujeres, todos los que tuvieron corazón voluntario para traer para toda la obra que Jehová había mandado por medio de Moisés que hiciesen, trajeron ofrenda voluntaria a Jehová. Y dijo Moisés a los hijos de Israel: miren, Jehová ha nombrado a Bezaleel, hijo de Uri, hijo de Ur, de la tribu de Judá, y lo ha llenado del Espíritu de Dios, en sabiduría, en inteligencia, en ciencia y en todo arte, para proyectar diseños, para trabajar en oro, en plata y en bronce, y en la talla de piedras de engaste y en obras de madera, para trabajar en toda labor ingeniosa. Y ha puesto en su corazón el que pueda enseñar, así él como a Aholiab, hijo de Ahisamac, de la tribu de Dan. Y los ha llenado de sabiduría de corazón para que hagan toda obra de arte y de invención, y de bordado en azul, en púrpura, en carmesí, en lino fino y en telar, para que hagan toda labor e inventen todo diseño. Así pues, Bezaleel y Aholiab y todo hombre sabio de corazón, a quien Jehová dio sabiduría e inteligencia para saber hacer toda la obra del servicio del santuario, harán todas las cosas que ha mandado Jehová. Capítulo 36, versículo 2. Y Moisés llamó a Bezaleel y a Aholiab y a todo varón sabio de corazón, en cuyo corazón había puesto Jehová sabiduría, todo hombre a quien su corazón le movió a venir a la obra, para trabajar en ella. Y tomaron de delante de Moisés toda la ofrenda que los hijos de Israel habían traído para la obra del servicio del santuario, a fin de hacerla. Y ellos seguían trayéndole ofrenda voluntaria cada mañana. Tanto que vinieron todos los maestros que hacían toda la obra del santuario, cada uno de la obra que hacía, y hablaron a Moisés diciendo: el pueblo trae mucho más de lo que se necesita para la obra que Jehová ha mandado que se haga. Entonces Moisés mandó pregonar por el campamento diciendo: ningún hombre ni mujer haga más para la ofrenda del santuario. Así se le impidió al pueblo ofrecer más, pues tenían material abundante para hacer toda la obra y sobraba. Voy a repetir la pregunta y tal vez si alguien quiere cambiar su respuesta. ¿Quiénes son los responsables de la construcción del tabernáculo? Todos. Bueno, nosotros no construimos tabernáculo, ellos fueron todos responsables, aunque no todos desde el mismo lugar. Es cierto, Bezaleel y Aholiab fueron los encargados de dirigir la obra de artesanía, y nosotros recordamos esos nombres, bueno, algunos de nosotros recordamos. Bezaleel y Aholiab, no, ellos estaban encargados de dirigir. Luego había artesanos hábiles, a quienes Bezaleel y Aholiab coordinaban en ese trabajo. Tampoco sabemos los nombres de esos artesanos, pero estaba todo el pueblo contribuyendo con sus ofrendas. ¿Ustedes se acuerdan los nombres de esas personas que llevaron sus ofrendas para la construcción del tabernáculo? A ver, ¿algún nombre que se acuerden? Capaz que había alguno, ¿no? ¿Saben quiénes eran? ¿Figuran en la Biblia? ¿Son menos importantes que Bezaleel y Aholiab? Quiero leer con ustedes un comentario explicativo de toda la Biblia. Lo dice así, me gustó esta expresión. Está hablando del pueblo de Israel, estaban impresionados con un sentido tan fuerte de que era su deber, que hicieron una oferta espontánea de los mejores y más valiosos tesoros que tenían. Estaban impresionados con un sentido tan fuerte de que era su deber. Reparamos en Bezaleel y Aholiab, incluso leímos esta historia cuando estábamos hablando de los dones con los niños, hace unas semanas atrás, porque también es don de Dios la sabiduría para proyectar diseños, así lo dice, Dios le dio un espíritu de sabiduría a estos hombres para proyectar diseños y trabajar con las piedras preciosas. Entonces terminan siendo Bezaleel y Aholiab los personajes tal vez más conocidos de esta historia. Sin embargo, la responsabilidad de construir el tabernáculo recayó sobre todo el pueblo. No todos eran artesanos, no todos eran príncipes, no todas eran mujeres, no todas eran hombres. Cada uno, desde su lugar, tenía una responsabilidad para llevar adelante la obra del Señor. No todos iban a participar de la misma manera, pero todos iban a participar. No todos tendrían la misma responsabilidad,
pero todos serían responsables de lo que podían hacer cada uno de ellos. Volvemos a pensar, ¿quiénes eran? ¿Cómo se llamaron? ¿Cuáles eran sus familias? ¿Cuáles eran sus ocupaciones? Algunos lo dicen, algunos eran príncipes, algunas mujeres dicen que sabían tejer, aunque no diga que eso era exactamente a lo que se dedicaban, pero en general no sabemos quiénes son. Son anónimos, pero son parte de la obra del Señor. No son visibles, no son los que están al frente, pero son igualmente importantes que Moisés, Bezaleel y Aholiab. Y de eso yo quisiera que nosotros podamos reflexionar en esta mañana. Tenemos esta responsabilidad y esta posibilidad de trazar estos paralelismos entre la historia de Israel y la vida de la Iglesia, siempre que sea posible, y este es un buen texto para hacerlo. En el Éxodo, en ese momento, en este pasaje que acabamos de leer, en el capítulo 35 y 36, la obra que Dios le había encomendado al pueblo consistía en construir el tabernáculo. En ese momento. Actualmente, ¿cuál es la obra que el Señor le ha encomendado a su pueblo? Comienza a llevar el Evangelio. Muy bien. ¿Cuál es la obra que el Señor le ha encomendado a su pueblo? ¿Qué va a venir a buscar el Señor? Claro, la iglesia, almas, cuerpos también, se lleva todo el Señor. ¿Qué viene a buscar? Discípulos. La misión es hacer discípulos. Comienza con la predicación del Evangelio, o incluye la predicación del Evangelio. La misión, la obra que el Señor nos ha encargado como iglesia es hacer discípulos, extender el reino, llevar ese principio de vida que está en Cristo. Pero en la dispensación, en este periodo de la historia en el que estamos, nosotros como iglesia, ocurre igual que en aquella época en que estaba Moisés. Esa obra que tenemos que llevar adelante no recae sobre algunos que tienen ciertos dones, sino sobre todo aquel que se compromete con la causa de Cristo. Cualquiera que decida ser un seguidor de Jesús tiene la posibilidad, y en tanto la posibilidad tiene la responsabilidad de contribuir con la obra del Señor. Pero lo que nos suele ocurrir a nosotros es que al tener un concepto de iglesia que no es el correcto, todos los conceptos asociados a iglesia también se desconfiguran. Al no tener un buen concepto de iglesia, tampoco tenemos un buen concepto, o no uno correcto, no uno apropiado, de dones, de ministerios, de lo que es servicio, de lo que es congregarse y otras cosas más. Cuando nosotros, si es que redujéramos la iglesia a una institución, y pensamos en la iglesia como templo, programa, sistemas y una denominación, lo siguiente que veríamos es que reducimos el concepto de ministerio a cargos dentro de esa institución. Entonces le decimos, por ejemplo, como hemos hablado algún miércoles, el ministerio de la alabanza, aunque la Biblia no enseña que la alabanza sea un ministerio, pero porque estamos acostumbrados a entender cargos dentro de programas o funciones para que el programa avance. Y con eso también reducimos el servicio a ocupar ciertos cargos. Entonces, cuando un creyente quiere servir al Señor, empieza a buscar, y nosotros buscamos, a ver de qué manera podemos incluirlo dentro de estos cargos, dentro de estos programas que tenemos, para que funcione de esa manera. Estos días estaba leyendo, compartí algo, de cómo, no lo compartí con ustedes, estaba en otro tema, de cómo los templos absorben, por falta de una mejor palabra, absorben mucho de la esencia de lo que es la iglesia, ¿no? Si es que consideramos que el cristianismo es una religión, algunos dicen que no, otros que sí, y no es tema de discusión ahora, pero supongamos que aceptamos todo que el cristianismo es una religión, es la única religión concebida como religión sin templo. Nunca fue el plan del Señor Jesús, no es un mandato, no está en la idea de los apóstoles, y de hecho los templos tienen su final. ¿Por qué? Porque la esencia del cristianismo es otra cosa distinta. El cristianismo no consiste en un lugar donde se va a adorar a Dios.
Cuando Jesús habló del evangelio, del cristianismo, de la iglesia, de su reino, son todos sinónimos. ¿Cuáles son las imágenes que usó? Levadura en medio de la masa, sal en la tierra, luz en el mundo, algo que está, que impregna, y el cristianismo sería mejor definido como un movimiento. Y la mejor manera de entender cómo funcionan los templos y los programas y los sistemas en nuestra manera de pensar, inconscientemente en realidad, es, como dijimos recién, el mandato es ir y hacer discípulos a todas las naciones. Nosotros solemos cambiarlo por vengan a la iglesia. Te invito a que vengas. Te invito a la reunión. Vení a leer, como si esta fuera la iglesia, además, ¿no? Pero el concepto correcto del cristianismo es que yo debo ir, y dónde voy en el ir, porque de hecho el mandato es en tiempo continuo, en presente. En el yendo sería la traducción, a ser discípulos. Entonces, ¿cuál es la obra realmente que el Señor nos ha encomendado? ¿Y cómo es que todos participamos de esa obra? Debido a esto que les acabo de decir, que por ahí entendemos la iglesia de una forma que necesita ser repensada, hay hermanos que no saben predicar, que no les gusta, o que no se sienten cómodos, o que no tienen el llamado a hablar en público, y entonces no saben en qué pueden servir al Señor. Hay hermanos que no saben tocar instrumentos, y dicen, bueno, y tampoco saben predicar, o no quieren. Dicen, bueno, no es que no es lo mío hablar en público, me pongo nervioso, no me gusta, simplemente no, es la que me llamó el Señor. ¿Querés tocar? Tampoco me gusta tocar instrumentos, y se empiezan a reducir las posibilidades. ¿Y qué otra forma buscamos entonces para que sirvan? ¿Qué otra forma buscamos para que sirvan? Se nos complica, ¿no? ¿Eh? Sí, porque tenemos unos programas tan establecidos creyendo que esto es ministerio, que esto es servicio y que esto es iglesia, que nos olvidamos que iglesia se es, oraba Fátima, que iglesia se es donde estoy. Entonces, servir al Señor es la posibilidad de usar los dones donde estoy para hacer discípulos. Y al igual que en Éxodo, como hubo una persona encargada, en el caso de Moisés, una persona que estaba encargada de transmitir la palabra, hoy ya no hay un Moisés, gracias al Señor, había un Bezalel y Aholiab que estaban encargados de hacer diseños o de coordinar esa obra, y había artesanos. Los demás podían participar con sus bienes y con sus recursos y con sus ofrendas. Ciertamente, una de las cosas que se ha pasado por alto en este último tiempo es que servir al Señor con las ofrendas también es servir al Señor. Honrar al Señor con nuestros bienes. Ayer charlábamos, bueno, no charlábamos, yo estaba de oyente nada más, en la reunión de los adolescentes. Entonces pensaba en esto mientras escuchaba, en estos dos extremos en los que vamos, donde estamos dispuestos a darle al Señor muchas cosas menos nuestros bienes, y del otro lado estamos dispuestos a darle al Señor nuestros bienes, pero no más tiempo de oración o dejar de ver algún programa de televisión que deshonra al Señor o alguna otra cosa. Si pudiéramos encontrar un punto en el medio para reconocer, descubrir, volver a entender que todo es importante para el Señor. Y de esto que no solemos decir, hay una buena cantidad de hermanos que al no poder servir dentro de los programas que tenemos establecidos, creen que no pueden servir, o se terminan involucrando con buenos deseos muy nobles en actividades que realmente no son a lo que el Señor los ha llamado, que por ahí no lo están haciendo en obediencia al Señor, porque están ocupando un lugar que no es el que deberían estar ocupando. Pero honrar al Señor, servir al Señor con nuestros bienes y con nuestros recursos, es también una forma de servir al Señor. Si quieren acompañarme en el Nuevo Testamento, hay una extensa cantidad de textos que lo enseñan. Yo quisiera que leamos solamente dos. Primero podemos tomar como ejemplo Romanos capítulo 12, versículos 6 al 8. Ustedes pueden buscarlo en sus Biblias. Yo tengo aquí la Nueva Biblia Viva. Me gusta cómo lo dice esta versión. Dice Romanos 12:6, repito, leo Nueva Biblia Viva, va a ser un poco distinta a la que tienen ustedes. A cada persona, Dios le ha concedido en su bondad
el don de realizar cierta tarea. ¿De qué está hablando Pablo allí? De los dones que el Señor, muy bien, de los dones que el Señor ha distribuido a su iglesia. Iglesia, entiéndase siempre la iglesia, no nuestra denominación. Así que, si Dios te ha dado el don de profetizar, ejercítalo de acuerdo con la proporción de la fe que posees. Si tienes el don de servir a los demás, sirve bien. Si eres maestro, sé un buen maestro. Si tienes el don de animar a otros, anímalos. Si Dios te ha puesto para ayudar a los necesitados, hazlo generosamente. Si Dios te ha concedido ser líder, es la palabra presidir que aparece en Reina Valera 60, dirige con mucha dedicación. Y si tienes el don de mostrar compasión, hazlo con alegría. ¿Hay algo que les resulte interesante de ese texto que acabamos de leer? Qué bueno, con alegría. Aquí, en este pasaje que encontramos una lista de dones que Pablo le enumera a la iglesia de los romanos, en 3 ocasiones se mencionan dones relacionados con las finanzas, con la administración de los recursos. Si tienes el don de servir, la palabra servir, ministrar, implica esa atención, ese cuidado, no solamente la parte espiritual, emocional, si se quiere, sino está hablando de servir como la palabra comenzó originalmente, lo habíamos leído en Hechos capítulo 6. Aparece también el don de animar a otros, ayudar a los necesitados y mostrar compasión. Cosas que la iglesia del Nuevo Testamento hizo desde el principio. Los creyentes, nosotros leemos en el libro de Hechos, una vez que comienza la iglesia, tenía una dedicada atención de los pobres. ¿Y con qué se atiende a los pobres? ¿Y el servicio qué es? Arroz, pollo, zanahoria, papa, zapatillas. De hecho, Santiago dice, si no estamos dispuestos, le decimos solamente Dios te bendiga, pero dice la canción, ¿no? Si dices de lejitos Dios te bendiga y no sacas ni un pesito para llenarle la barriga, la atención a los necesitados siempre fue con recursos. Y la iglesia necesita recursos. Y hay hermanos que los tienen, pero sienten que no pueden servir porque no saben predicar o tocar un instrumento. Hay hermanos que no solamente tienen el corazón, bueno, lo vamos a leer enseguida, no solamente tienen el corazón generoso, sino que tienen la posibilidad de hacer la obra del Señor. Lo habíamos ya hablado en un estudio bíblico. La iglesia siempre se preocupó de los pobres, siempre se trabajó en la acción social, porque también fue parte del ministerio de Jesús, que siempre atendió todas las necesidades del ser humano. Por eso les decía recién que nuestros sistemas y nuestros templos absorben mucho de la esencia de la iglesia, porque le dedicamos mucho esfuerzo, energías y presupuesto a cosas que no nos hacen iglesia, y que a veces se las restamos a otras cosas que sí nos hacen iglesia, porque el Señor no va a venir a buscar nada de esto, ¿no? Una vez estaba en una reunión donde charlábamos del tema, no importa la conversación que se daba, pero sí recordábamos que si gastamos miles de pesos en sillas, pantallas y equipos, y uno de los chicos del barrio no tiene zapatillas, la pregunta, ¿y viene el Señor ya? Y canta el coro 45, cuando venga el Señor y nos pregunte por nuestros talentos. ¿Cómo le explicamos al Señor que gastamos 250.000 pesos en equipo y no en zapatillas para el chico del barrio? Y luego eso también se aplica a mi vida personal. Si tengo los recursos para gastar, no sé, en cosas que no necesito en mi propia vida, pero no puedo asistir al que está cerca, al necesitado, la pregunta, de nuevo, ahora se aplica a mí, ya no a la iglesia, ¿no? ¿Cómo le explico al Señor haber gastado 25.000 pesos en un shock queratínico para mi pelo? Bueno, yo no tengo esa necesidad. Ya, yo no uso nada de eso. Y no haber asistido al pobre. ¿Saben por qué pasa eso? Porque lo hablábamos en la semana con alguna persona. Siempre la iglesia tiene estos movimientos pendulares en los que, por culpa de algunos que abusan predicando acerca del dinero, otros cometen el error de no predicar nunca acerca del dinero, y entonces hay un gran vacío, un gran hueco en el conocimiento de la iglesia. José citaba a Pablo el domingo pasado en Hechos, de cómo dice, yo no he rehuido anunciarles
todo el Evangelio del Señor. Yo no sé si todos pudiéramos decir con claridad, yo no he rehuido. A veces evitamos predicar ciertos temas y luego la iglesia falla en eso que no hemos predicado. Charlaba con un pastor amigo hace un tiempo atrás, y él me decía, en Salta, y él me decía, a mí me cuesta mucho predicar acerca del bolsillo porque es un tema sensible. Entonces le digo, bueno, si está en la Biblia hay que predicarlo, ¿no? Porque nosotros no lo predicamos, después aparecen otros en internet predicando mal, y les echamos la culpa de lo que nosotros no hacemos bien. Si está en la Biblia hay que predicarlo. Segundo, la homosexualidad también es un tema sensible, e igual predicamos en contra, ¿o no? El adulterio también es un tema sensible, y también predicamos en contra, así que es solamente nuestro prejuicio. Entonces, miren, si usted tiene dones, ahora vamos a hablar un poco más de esto, pero si usted tiene dones para ser generoso, hay algo que late en su corazón y que usted sabe ver, puede ver la necesidad de las personas, atender a esas necesidades, le gusta hacerlo, no necesita reconocimiento, no esperan que le saquemos fotos, que las subamos a Instagram, que les hagamos un certificado, simplemente encuentra su gozo en atender a las necesidades de la persona que tiene cerca. ¿Usted piensa que eso no es servicio al Señor? Bueno, estaba equivocado. Eso también es servicio al Señor. Armar una canastita con alimentos y llevarle a un vecino. Traer un chico del barrio, invitarlo a tomar una merienda en casa. Comprarle un par de cuadernos, unas lapiceras, unas fibras. Todas las muestras que pueda tener de compasión, de ayudar a los demás. Tenemos un texto como el de Romanos 12, nos habla, eso es don del Señor. Le contaba a uno de los chicos, hace un tiempo atrás, conocíamos en Salta, yo no sé si llegó a conocerlo, creo que no, la mamá de Adita. Ella es un matrimonio que tenía una cadena de panaderías, así que el Señor los había bendecido con muchos recursos. Todos los veranos ellos tenían una casa de campo con pileta, muy linda, donde ellos iban a pasar las vacaciones. Ya se iban para pasar las fiestas allá y volvían un poquito antes de empezar las clases. ¿Saben qué hacían todos los veranos? No. Me invitaba a mí, pero al resto de la iglesia, no, sí, vamos. No invitaba a la iglesia. Buscaba chicos, de los que estaban en los semáforos limpiando vidrios, iba a la casa, le pedía permiso a los padres y se los llevaba a pasar un mes en el campo junto con ellos. 3, 4, 5 chicos. Los llevaba a la peluquería, les compraba ropa y se los tenía ahí un mes con ellos en el campo. Terminaba el mes, los llevaba de nuevo, devolvía a los chicos a su familia y buscaba a otros chicos de la calle para llevarlos a pasar unas vacaciones en el campo. Todos los veranos era igual. Ella no predicaba, tampoco sabía tocar instrumentos, tampoco tenía dones para enseñarle la Biblia a los niños. De hecho, nos invitaba a nosotros, a los jóvenes, a los adolescentes de la iglesia, para que hagamos esa otra parte. Estando en el campo, nos decía, chicos, ¿quieren que hagamos una reunión? Bueno, ustedes prediquen y enseñen la Biblia a los chicos que yo llevo. Ella no predicaba, no enseñaba. ¿Ustedes podrían decir que no estaba sirviendo al Señor? ¿De qué otra forma se te ocurre que podés servir al Señor con tus riquezas, con tus bienes? Pero no solo eso. Si quieren acompañarme todavía a Primera de Timoteo, ya sé que este es un texto muy conocido, pero lo vamos a leer igual. Primera de Timoteo 6, 17 al 19 dice, a los ricos de este mundo, manda, ordénales, que no sean altivos, que no pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, dadivosos, generosos, atesorando para sí buen fundamento para lo porvenir, que echen mano de la vida eterna. ¿Cuál es el mandato de Pablo a Timoteo? Que le diga a los ricos de este mundo, ¿qué cosa? Les manda. ¿Tienen el versículo 17?
A los ricos de este mundo manda que no sean ricos. ¿Eso les dice? Claro, y que dejen de ser ricos. Que dejen todo lo que tienen, porque la riqueza es pecado. ¿Sabían que antes se creía eso? Como siempre, vamos de un lado para el otro. Hoy se predica que ser pobre es pecado, pero hubo un tiempo en el que se predicaba que ser rico era pecado y se alentaba a la pobreza. No le dice que dejen de ser ricos, que sigan siendo ricos, pero que piensen en sus bienes como un don de Dios. No hay problema con que tengas recursos, con que tengas bienes, con que seas próspero económicamente, con que tu empresa produzca. No hay problema con eso mientras pienses en tus riquezas como un don de Dios. ¿Y qué significa pensar en las riquezas como un don de Dios? En primer lugar, los dones son dádivas gratuitas. Entonces esta persona que tiene recursos, que no crea que es por su capacidad, su intelectualidad, porque es un genio, porque tiene fuerzas, porque la Virgen de Urcupiña o el Gachito Gil lo bendijeron. No, es don de Dios. Es una dádiva gratuita. El Señor te ha concedido tener recursos. Sea agradecido al Señor. Adorale al Señor. Alabale al Señor. Y en segundo lugar, ¿qué se hace con los dones? ¿Qué se hace con los dones? Se sirve a los demás para la gloria de Dios. Entonces, pensar en las riquezas como don de Dios implica reconocer que no es mío, es de Él y es por su gracia, y significa que Dios puso en mis manos estos recursos para que yo pueda servir a otros para la gloria de Dios. Es lo que el apóstol Pablo tiene en mente cuando escribe su carta a los Corintios, en Primera de Corintios, y les dice: esta muestra de misericordia de parte de ustedes redundará no solo en atención para las necesidades de los santos, sino en abundantes alabanzas y acciones de gracias a Dios. Porque cuando la iglesia reciba esa ofrenda, van a alabar al Señor. Y eso es lo que todos queremos. Les dice: no sean orgullosos, no confíen en sus riquezas, porque son inciertas. El sábado pasado les contaba a los adolescentes, ellos no habían ni nacido todavía, creo, la mayoría no había nacido. En el 2001, ¿ustedes se acuerdan del corralito? ¿Sí? Sí. Perdón que haya tocado el tema tan sensible. ¿Cuánta gente tenía herencias, ahorros, y creyeron que todo estaba bien y estaban confiados en que tenían en el banco un buen depósito y de repente no puedes sacar nada de ahí? Todo eso en lo que habías confiado ya no lo tenés. No pongas tu esperanza en las riquezas. Al contrario, sean generosos, dice el versículo 18 y 19, ricos en buenas obras. Usá todos esos bienes para hacer el bien, para llevar adelante la obra del Señor, para asistir al necesitado, para alentar al que está mal, al que está pobre. La generosidad debe ser una característica de todos los cristianos siempre, ¿no? No es que solo los que tienen recursos tienen que ser generosos. Todos debemos ser generosos porque es fruto, que hablaba anoche Gaby, el fruto del cristianismo, de ser cristiano, es ser generoso. Pero hay hermanos a los que el Señor les concede en su bendición tener los recursos para ser generosos, para mostrar esa generosidad abundantemente. Algunos tienen aptitudes para la música, otros tienen aptitudes para hablar en público, otros tienen aptitudes para enseñar y otros tienen por el Señor las aptitudes para hacer negocios. Yo tenía un compañero en el seminario que luchaba, compartíamos la habitación, el pastor Guille también lo conoce, compartíamos la habitación con él y él luchaba porque él quería servir al Señor, pero cuando teníamos los cultos de práctica o nos mandaban, vayan a hacer un sepelio o a atender, era un peso para él. Le costaba y él se esforzaba, pero le iba súper bien en los negocios. Veía negocios donde yo no los veía, siempre por supuesto, en orden, todo legal, nada raro, ¿no? Pero el Señor le presentaba oportunidades para invertir y progresar y lo hacía. De formas que probablemente yo estaría toda mi vida tratando de hacer los negocios que él. Eso no es lo mío, la verdad. No es lo mío. Así que una vez en una charla le digo: ¿vos no consideraste que el Señor te quiere usar en otra cosa, de otra forma?
¿No has considerado que el Señor quiera usarte por medio de los negocios en ayudar, en asistir, en contribuir, en sostener la obra del Señor? El apóstol Pablo es la cara visible, Pablo, Silas, Timoteo, Lucas y todos los que lo acompañaban, bueno, lo que tenemos Pedro, Bernabé y demás, ¿no? Son los que viajaban y predicaban el Evangelio y llevaban la obra del Señor a distintos lugares, a Asia, Europa, norte de África. Pero, ¿quiénes apoyaban ese ministerio de los apóstoles? ¿Qué han leído ustedes en la Biblia? En Filipenses, por ejemplo, el apóstol Pablo le dice: me alegro de que hayan reavivado su interés en mí. No es que no hayan querido hacerlo, no tenían la oportunidad, pero ahora que tienen de nuevo la oportunidad, me alegro que lo hayan reanimado. Hoy hay misioneros que están predicando, y oramos por ellos siempre. Decimos: Señor, te damos gracias y te pedimos por nuestros hermanos que están predicando en otros lugares difíciles porque sus vidas corren peligro. La pregunta es: ¿quiénes sostienen a esos misioneros? Como me dijo alguien la vez pasada, bueno, si el Señor los llamó, el Señor los tendrá que sostener. ¿Quién sostiene a los misioneros? Le voy a agregar un signo de pregunta a eso. La iglesia que los mandó, ¿saben por qué existen las agencias misioneras? Porque las iglesias no enviamos. Charlábamos con Benito Bongarra, que vino hace un tiempo atrás y nos contó de Alfalit, que tenía para proponernos estos recursos gratuitos. ¿Se acuerdan? Los que estuvieron en esa reunión. Dijo: hay a disposición de ustedes para que enseñen a los niños y a los adultos a leer y a escribir. Son libros, son recursos, son materiales que para ustedes son gratis. ¿Por qué son gratis para nosotros? Porque hay hermanos que aportan para que eso sea posible. Así que nosotros podemos reunir a los chicos, alguien puede donarles la merienda, podemos disponer de tiempo, podemos comprar hojas, y alguien muy lejos de aquí, con sus recursos y sus aportes, también puede ser parte de esa tarea. No los vamos a ver, no sabemos quiénes son, no van a salir en la foto, pero siguen siendo parte de la obra del Señor. Para que tengamos una idea de lo importante que es esto, yo les invito a que hagamos un ejercicio. Imaginemos a Bezalel y a Oliab con sus dones, listos para preparar la obra del Señor, sus herramientas, ya están listos para empezar a construir el tabernáculo, pero no tienen recursos para hacerlo. ¿Se lo imaginan? Iban a estar sentados tomando mate. Iban a estar ahí, listos, preparados. Sus dones están, pero no tienen cómo hacerlo. Entonces, ustedes pueden decir: bueno, pero se supone que Dios provee. Justamente de eso se trata. Dios proveyó, pero ¿a través de quién lo hizo? Dios provee y lo hace a través de la generosidad y los recursos de los cristianos. ¿Cómo se sostiene la iglesia? ¿Tenemos subsidios del Estado? ¿Tenemos inversiones, criptomonedas, bienes raíces? La iglesia, desde el inicio, se sostuvo, se sostiene y así será, mediante la generosidad de los creyentes. ¿Pudo el Señor hacer que lloviera oro como cuando llovió maná? Sí, no me cabe ninguna duda. ¿Pudo haber hecho el Señor que salgan plantas y en vez de flores surgieran piedras preciosas para el éfod? Eso está bueno, no me cabe ninguna duda. Pero en todo, y su poder, y su soberanía, y su sabiduría, pudiendo hacerlo de otra manera, el Señor dispuso que la obra del pueblo de Dios se haga con los recursos del pueblo de Dios. Si el Señor te concede tener bienes, consagralos al Señor. Si el Señor te concede tener bienes, consagráselos a Él. Si no tenés dones evidentes, el otro día venía yo charlando con una persona que me decía que él no le encuentra la vuelta a su ministerio, no tiene los dones que todos mencionamos. El otro día había una necesidad puntual, llegó un mensaje de WhatsApp y esta persona agarró, juntó lo que esa persona necesitaba y le llevó y atendió esa necesidad. Le digo: ve, ese es tu don. No te vemos, no vas a salir acá, no estás, pero atendés, tenés la capacidad, tenés la posibilidad, porque aunque yo tuviera el deseo, no tenía yo la posibilidad de asistir a esa necesidad.
no tenía los recursos. Tenés el deseo, tenés la voluntad, tenés la claridad y tenés los recursos para atender a las necesidades. Entonces, no se avergüence de tener sus recursos, no se avergüence de tener sus bienes. Lo contrario de esto sería, como ya dijimos, yo puedo participar, yo vengo, canto, sirvo, ayudo, pero mi plata es mía, a mí nadie me la toca. ¿No? Sirva al Señor con sus bienes. Finalmente, hay una pregunta que debe ser la pregunta. ¿Cómo puedo servir correctamente al Señor con mis bienes? Bueno, cuando hay una persona que tiene este don de servicio, le decimos que venga a reparar el templo, que arregle la puerta, que cuelgue los barrales, está muy bien. Sin embargo, siempre me gusta que recordemos, por lo menos en lo que dependa de mí, que de esto el Señor no se va a llevar nada. Así que, realmente, ¿cómo podemos servir al Señor con nuestros bienes? En primer lugar, quisiera que tengamos siempre en cuenta que el principio es la generosidad. Ya lo leímos recién, en Éxodo 35 se repite 4 veces, todos los que tuvieron el corazón dispuesto. De hecho, cuando traemos la ofrenda, la palabra ofrenda, ¿a qué le suena? A ofrecer. Por eso a mí no me gusta decir vamos a levantar o vamos a juntar, porque suena como que yo se las estoy pidiendo. En realidad vamos a entregar las ofrendas. Vamos a dar nuestras ofrendas al Señor. Si la doy, si no la doy gratuitamente, no es ofrenda. Romanos 12, 1 de Timoteo 6, todos hablan de dar generosamente. Es sin esperar nada a cambio. Doy por el gozo de dar. Doy para que el Señor me bendiga. No, doy porque en la ayuda de los necesitados, en honrar al Señor, en desprenderme de eso que yo quería usar para mí mismo, pero que mejor lo uso para asistir a otros, ahí encuentro yo el gozo del Señor. Doy, esa es la verdadera generosidad, doy sin esperar nada a cambio. En segundo lugar, siempre tengamos como prioridad, si usted tiene sus recursos, tenga como prioridad atender a las necesidades de los que sufren. Mírelos con los ojos del Señor, con el corazón del Señor, para atender a esas necesidades. Primera de Timoteo 4 habla de ser ricos en buenas obras. En Hebreos 13 dice el apóstol, no se olviden de la ayuda mutua. En tercer lugar, apoyemos, hablo para aquellos que sienten que no tienen otros dones, pero que pueden servir al Señor con sus recursos, apoyen la predicación del Evangelio. No solamente con las misiones. ¿Sabe cuánto cuesta traducir una Biblia a alguno de los idiomas que todavía no la cuestan? Bueno, deberíamos involucrarnos más con eso, averiguar, investigar, saber que hay mucha obra que se está haciendo, hay mucha obra que se está llevando adelante. Hasta ahora el Señor, como siempre, ha sido fiel, va a seguir siendo fiel, pero ¿cómo podría participar yo de esa obra? La predicación del Evangelio. Lea, por ejemplo, Filipenses 4, 10 al 16, Primera de Timoteo 5, 17 al 18, Primera de Corintios 9, 4 al 14, como ejemplos. Después se los puedo pasar al grupo si desean. Entonces, tengamos en mente, yo quisiera dejarles que tengan en mente que servir al Señor con sus recursos también es servir al Señor. Y es importante que lo haga. Y es importante que lo sepa y que tenga en su corazón el deseo de consagrar al Señor sus bienes. Les invito a orar. Quisiera pedirles que oremos especialmente por esos hermanos que hasta ahora creían que no tenían otra forma de servir, que no eran útiles, que el Señor los aliente. Pero también me gustaría que podamos tomar este tiempo para revisarnos y ver si no podemos consagrar al Señor alguna otra parte de nuestra vida, quizás alguna parte de nuestro presupuesto que hasta ahora no la teníamos contemplada, y tal vez el Señor nos esté llamando hoy, diciéndonos que hay más que podemos hacer para la obra del Señor. Gracias, Señor, por tu palabra.
Y gracias también por los recursos que pusiste en mis manos, porque entiendo que son tuyos, que provienen de ti, no es por mis fuerzas ni capacidades. Quiero consagrarte mis bienes para que los uses para tu gloria. A veces, cuando reunimos nuestra ofrenda, solemos decir estas cosas. Usa, Señor, esta ofrenda para la extensión de tu reino, pero yo sé que también hay más que podemos hacer. Quizás en lo particular nos estás hablando de la necesidad de alguien puntual a quien conocemos y nos estás llamando a asistirlo en esas necesidades. Quiero pedirte, Señor, por nuestros hermanos y hermanas, que les has dado recursos y la posibilidad de ser generosos y ayudar. Algunos de ellos han sido de mucha bendición para mi vida, porque en momentos de necesidad, por ejemplo, cuando nuestra casa se derribó en Salta, usaste a muchas de esas personas que con sus recursos nos ayudaron y fueron de bendición para nosotros, y sé que así ha sido en muchos casos. Gracias, Señor, por esos hijos e hijas tuyos que están comprometidos con tu causa, a tal punto que lo que has puesto en sus manos lo entienden como un don. También, Señor, quiero pedirte por aquellas iglesias que suelen no predicar estos temas, porque es un pecado ocultar de la iglesia algo que tu palabra enseña. Muéstrale, Señor, a esos hermanos míos, pastores y líderes, que deben corregir esa manera de pensar, que puedan ser más sensatos y más fieles a tu palabra, y que tu iglesia pueda madurar también en este sentido, también previniendo de aquellos que han hecho un abuso de este tema y que lo han predicado de mala manera, trayendo daño a tu cuerpo. Aquellos que tuvieron una mala experiencia, que quizás han sido generosos y hubo alguien que se aprovechó de esa generosidad, te pido también que sanes ese corazón, que ellos puedan diferenciar y entender que una cosa es lo que nosotros hacemos como seres humanos y otra cosa distinta es el Dios verdadero y sus principios. Gracias por tu iglesia, te agradezco especialmente por esta congregación que siempre es tan generosa con nosotros. Te pido que los bendigas, que los alientes, que los ayudes, para que también puedan mostrar la misma generosidad con los demás. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.